Buenas tardes, estudiantes de hidrogeología. Soy el doctor Antonio Hernández Espriu y esta es la 12ª clase a distancia, donde ahora vamos a revisar el concepto de caudal o flujo base en ríos y vamos a explicar a lo largo de esta sesión cómo poder estimar o poder calcular el caudal o el flujo base en ríos a partir de redes subterráneas de flujo utilizando datos piezométricos. Eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Para ello, primero vamos a revisar de manera muy sencilla y breve el concepto de caudal base. ¿Qué es el caudal base o el flujo base de un río? El caudal base supone lo siguiente. Vamos a suponer que aquí tenemos un perfil topográfico y en este perfil topográfico tenemos un río, ¿de acuerdo? Este supone la superficie del terreno. En esta superficie del terreno tenemos un río con un nivel específico. Este es el nivel del río, y este río se encuentra hidráulicamente conectado a un acuífero. Aquí se encuentra el nivel freático de este acuífero. Evidentemente, este acuífero tiene que ser somero y tiene que ser libre. Acuíferos profundos o acuíferos confinados son mucho más complicados que puedan tener una conexión hidráulica con un río. Cuando este esquema sucede en la realidad, cuando un acuífero libre y somero está hidráulicamente conectado a un río, el flujo subterráneo va a descargar al río. El río va a ser ganador. El río va a recibir un aporte del acuífero, y este aporte del acuífero va a generar que parte del volumen y por lo tanto del caudal superficial que lleva el río sea aportado por el acuífero. Una parte de este caudal superficial va a ser aportado por el acuífero. No importa que estemos en época de secas. Aunque estemos en época de secas y no tengamos un aporte pluviométrico del agua hacia el río, el flujo subterráneo va a seguir aportando agua subterránea hacia el río, y este porcentaje o esta parte del caudal del agua que lleva el río se denomina caudal base. Es decir, es un caudal que de manera sostenida a lo largo del tiempo el río va a seguir aportando a consecuencia de una descarga natural de un acuífero. Y evidentemente esto sucede, como lo había dicho anteriormente, cuando el río es ganador, cuando el río recibe un aporte. Entonces, esta parte del caudal que acabamos de dibujar se denomina caudal base o flujo base. Caudal base o flujo base. Hay diferentes metodologías para cuantificar el caudal base. Una metodología muy común es utilizar datos de hidrogramas del río. Y existen diferentes metodologías que forman parte de la hidrología superficial, donde se analiza la hidrometría del río, y a partir de la separación de las componentes de este hidrograma se puede hacer un cálculo o una estimación del caudal superficial, el caudal subsuperficial y el caudal subterráneo. Entonces, si se tienen datos del hidrograma del río, se puede hacer un estimado del caudal base. Pero ahora vamos a revisar en esta clase cómo podemos hacer este estimado mediante datos piezométricos. Entonces, mediante piezometría, mediante redes de flujo subterráneo. ¿De acuerdo? Bueno, para eso, y antes de entrar en materia, tenemos que revisar en general cómo podemos estimar el caudal de agua subterránea utilizando redes de flujo. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que tenemos que contestar es ¿cómo estimar el caudal subterráneo a partir de redes de flujo? ¿De acuerdo? A partir de redes de flujo. Es decir, hacemos un pequeño paréntesis y nos olvidamos un poco del flujo base en ríos, y para ello tenemos primero que poder explicar cómo es que podemos estimar el caudal subterráneo, el caudal que transita por una sección de un acuífero, utilizando datos piezométricos y redes de flujo. Para eso vamos a suponer que tenemos una red de flujo conformada por dos curvas equipotenciales. Aquí se encuentra una curva equipotencial, aquí se encuentra otra curva equipotencial,
estas curvas equipotenciales tienen valores genéricos φ1 y φ2. Al suponer que φ1 es mayor a φ2, el agua subterránea va a ir de izquierda a derecha, entonces tenemos un tránsito subterráneo en este sentido, con esta dirección, y en este sentido con esta dirección, de manera que tenemos un aporte de agua subterránea en esta dirección, y lo que queremos saber es cuánto vale ese caudal subterráneo. Bueno, la manera de estimarlo es utilizar pues, precisamente la ley de Darcy. Esto lo podemos estimar, y se estima en proyectos de aguas subterráneas aplicando la ley de Darcy. Para eso vamos a recordar, o vamos a cuantificar que el ancho de esta celda o de este tubo de flujo va a ser B. Esto va a ser B, ahora lo pongo. Y la distancia entre equipotenciales va a ser L, ¿de acuerdo? Entonces, retomando conceptos. Esta distancia que existe entre líneas de flujo se va a denominar tubo de flujo. Tubo de flujo. Este tubo de flujo tiene un ancho B, entonces este ancho es B, y la distancia entre equipotenciales la vamos a denominar como L. Por lo tanto, el caudal de flujo subterráneo que va a transitar a partir de este tubo de flujo, pues utilizando la ley de Darcy, va a ser igual a la transmisividad del acuífero. Esto tiene una transmisividad, la transmisividad del acuífero, multiplicada por el ancho del acuífero, que en este caso es el ancho del tubo de flujo B, y multiplicado por el gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico, de acuerdo a esta configuración, ¿qué es? Pues es φ1 menos φ2 partido entre la distancia que existe entre el equipotencial φ1 y φ2. ¿De acuerdo? Por lo que el caudal subterráneo va a ser igual a la transmisividad por la anchura del acuífero por φ1 menos φ2 entre L. Y de esta manera vamos a poder estimar el caudal de agua subterránea que transita a partir de este tubo de flujo. Y bajo este principio es como podemos estimar el caudal o el flujo subterráneo, o el caudal base, perdón, en un río, a partir de datos de piezometría. Lo que vamos a necesitar tener es primero una zona de estudio donde tengamos un montón de pozos, donde el agua subterránea descargue a un río, que lo voy a dibujar a continuación, y a partir de este análisis, es decir, número 1, configurando una piezometría, y número 2, estimando el caudal a partir de la red de flujo subterránea, es como vamos a poder estimar, utilizando datos hidrogeológicos, datos piezométricos, o el caudal o el flujo subterráneo, el flujo base en un río, ¿de acuerdo? Es como lo vamos a realizar de esa manera, ¿de acuerdo? Ok, entonces voy a colocar esta diapositiva aquí porque es parte de los apuntes de los estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces voy a borrar lo que acabo de dibujar y vamos a suponer el siguiente esquema. Queremos calcular el caudal base en un río y tenemos el siguiente esquema. Imaginémonos que tenemos, bueno, de acuerdo, lo que queremos estimar es el caudal base en un río, utilizando evidentemente datos piezométricos. Entonces, vamos a suponer que aquí en el pizarrón en blanco tenemos una zona de estudio en el cual tenemos una serie de pozos, ya sean pozos de observación, o pozos de extracción, o pozos de monitoreo que perforamos con fines de investigación, y por aquí tenemos un río, ¿de acuerdo? Y por aquí tenemos un río. Aquí tenemos un río, ¿de acuerdo? Este es un río, y queremos estimar, número 1, si existe una conectividad hidráulica entre
este acuífero, entre el agua subterránea que está captada por estos pozos y el río, ¿de acuerdo? Para llevar a cabo ese análisis de conectividad hidráulica, primero tenemos que tener las siguientes evidencias. Número uno, una evidencia que tenemos que tener es dirección de flujo hacia el río, evidentemente, ¿no? Si el flujo subterráneo va para allá, pues no voy a tener una descarga del acuífero hacia el río. Entonces, número uno, tengo que verificar que el flujo subterráneo vaya hacia el río, ¿no? Entonces, flujo hacia el río. Ok. Una segunda evidencia que tengo que tener es que haya una consistencia entre las elevaciones. En este caso, de la profundidad del nivel estático, es decir, la elevación del nivel estático y el nivel del río, ¿no? Entonces tengo que tener una consistencia en elevaciones. ¿Qué elevaciones? La elevación del río y la elevación del agua subterránea, que conocemos en hidrogeología como carga hidráulica. Suponiendo que en este dibujo y en este ejemplo tenga flujo hacia el río y tenga consistencia entre las elevaciones del río y de la carga hidráulica, pues voy a suponer que configuro con estos datos una red de flujo. Voy a campo y en cada uno de estos pozos estimo su cota del brocal, mido la profundidad del nivel estático, resto estos dos valores que acabo de decir y tengo una carga hidráulica, ¿cierto? Entonces voy a tener una serie de cargas hidráulicas a lo largo y ancho de todos estos pozos y voy a generar una piezometría. Entonces configuro una piezometría y tengo pues posiblemente una carga hidráulica por acá y otra carga hidráulica por acá, isopiezas, ¿verdad? Estas son isopiezas, estos son curvas que unen puntos de igual carga hidráulica y entonces tengo estas isopiezas o curvas equipotenciales que voy a suponer tienen una elevación de 1500 metros sobre el nivel del mar, 1400 metros sobre el nivel del mar, 1300 metros sobre el nivel del mar y 1200 metros sobre el nivel del mar. Debido a que tengo un diferencial de cargas de 1500 a 1200, pues el agua subterránea se va a mover de izquierda a derecha, es decir, suponiendo que aquí tengo un norte geográfico, pues el agua se va a mover de oeste a este, entonces voy a empezar a tener una descarga o un movimiento del agua subterránea que sí parece que va hacia el río. Configuro líneas de flujo perpendiculares a las curvas equipotenciales, como ya sabemos, sabiendo que el acuífero, suponiendo que el acuífero es isotrópico y homogéneo, aquí tengo ángulos rectos, y si las elevaciones son consistentes, pues voy a suponer que tengo una descarga del agua subterránea hacia el río y puedo, si tengo este esquema, puedo concluir que tengo una conectividad entre este acuífero y este río y que eventualmente el río está recibiendo aporte subterráneo a partir de este acuífero. Y por lo tanto, puedo estimar su caudal base. ¿De acuerdo? Entonces, pues voy a tener en esta situación dos tubos de flujo. ¿De acuerdo? Voy a tener el tubo de flujo que voy a llamar tubo de flujo 1, el tubo de flujo 2, aquí tengo una distancia entre equipotenciales que voy a denominar L1, voy a tener una primera anchura que voy a denominar B1 y lo mismo para el segundo tubo, ¿verdad? Voy a tener una distancia entre equipotenciales L2 y voy a tener una anchura entre líneas de flujo B2. Y además voy a suponer que el acuífero tiene una transmisividad y esa transmisividad es homogénea. ¿De acuerdo? Bueno, haciendo el estimado de las magnitudes de B y de L, conociendo la transmisividad y conociendo los valores de los niveles hidráulicos, de las cargas hidráulicas, aquí faltó por aquí un 1, pues yo puedo estimar el caudal que transita por el tubo 1, el caudal que transita por el tubo 2 y lo voy a sumar. Para eso debo tener escalado el mapa y entonces pues aquí debo suponer, qué sé yo, que tengo 500 metros. Vamos a suponer que esta escala son 500 metros. Y que la transmisividad del acuífero homogénea
la transmisividad del acuífero homogénea la voy a suponer para este caso en, qué sé yo, 120 metros cuadrados por día. La transmisividad del acuífero son 120 metros cuadrados por día. Ok, entonces pues puedo empezar a construir una tabla involucrando tantos tubos de flujo como tenga disponibles. Aquí voy a suponer, por ejemplo, voy a abrir un Excel y voy a empezar a construir una tabla con números ficticios, no son los números reales, pero quiero que vean ustedes cómo se utilizan estos números para poder llegar a un estimado del caudal del flujo base. No me interesa que el resultado sea el correcto, sino más bien explicarles la metodología, ¿de acuerdo? Entonces, voy a suponer que tengo una tabla con las siguientes características. Tubo de flujo, después voy a involucrar el ancho del tubo, entonces este va a ser un ancho del tubo. Voy a involucrar la primera equipotencial, le voy a llamar H1, que esto va a estar en metros sobre el nivel del mar. Voy a tener una segunda equipotencial, también en metros sobre el nivel del mar. Voy a tener una distancia entre equipotenciales. Voy a tener una transmisividad del acuífero, que en este caso va a ser homogénea, no va a cambiar. Y finalmente voy a tener un caudal, que si convertimos las unidades y aplicando la ley de Darcy, pues esto va a estar en metros cúbicos por día. ¿De acuerdo? Entonces, ok, vamos a tener el primer tubo de flujo. Nada más voy a hacer aquí una pequeña tablita para ser un poco más ordenado. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener el primer tubo, al que le hemos llamado tubo 1. Este tubo 1 tiene una primera anchura. Esta primera anchura es esta magnitud, que se obtiene de acuerdo a la escala gráfica del plano. Aquí voy a hacer una suposición. Si esta magnitud son 500 metros, pues voy a suponer que esta magnitud tal vez sea un poco más grande y mida, qué sé yo, 700 metros. Insisto, es inventado, no me interesa el resultado, pero me interesa que vean la metodología. Entonces, yo este dibujo lo tengo escalado, lo tengo en AutoCAD, lo tengo en un sistema de información geográfica y obtengo rápidamente la medida exacta entre la primera línea de flujo y la segunda línea de flujo, y supongo que ese ancho son 700 metros. Después tengo que medir el gradiente hidráulico entre esta equipotencial y esta equipotencial. La primera equipotencial es 1300 metros sobre el nivel del mar. La segunda equipotencial es 1200 metros sobre el nivel del mar. Y vamos a suponer que esta L pues es mayor. Yo creo que posiblemente es casi el doble. Entonces voy a suponer que la L es de 1000 metros. ¿De acuerdo? Ok, aquí me faltó una columna al que la voy a llamar gradiente hidráulico. ¿De acuerdo? Entonces este gradiente hidráulico, como sabemos, es adimensional. Y entonces tengo estos datos, ¿cierto? Tengo estos datos. Por el primer tubo de flujo, tengo que su primera anchura, supongo, esta magnitud es de 700 metros. La primera equipotencial que se involucra en este tubo es de 1300, de 1200, y la distancia supongo que es de 1 kilómetro. Aquí está. Y entonces pues calculo el gradiente, ¿verdad? El gradiente va a ser, como ya lo sabemos, la diferencia entre ambas equipotenciales dividida entre L. Entonces pues tengo un gradiente hidráulico de 0.1. La transmisividad que habíamos acordado suponemos que es de 120 metros. Y entonces aplicando la ley de Darcy, aquí lo vuelvo a poner para que no se nos olvide, y suponiendo que el caudal, esto no es suponiendo, esto es la ley empírica de Darcy, el caudal subterráneo es la transmisividad del acuífero por la anchura del acuífero, o en este caso la anchura del tubo, por el gradiente hidráulico. Esta es la ley de Darcy que me permite estimar el caudal subterráneo. Pues voy a estimar el caudal subterráneo que está pasando, digamos, por el primer caudal, por el primer tubo de flujo y por el segundo tubo de flujo. Y así con cuantos tubos de flujo tenga. Si la magnitud del río se sigue prolongando, yo aquí puedo seguir agregando tantos tubos de flujo como sean necesarios para que mi estimación sea la más adecuada posible. Ok, entonces, pues simple y sencillamente ya aquí multiplico la anchura del acuífero
o del tubo de flujo, la multiplico por el gradiente hidráulico y la multiplico por la transmisividad del acuífero. Y acabo de estimar que por el primer tubo de flujo están pasando 8.400 metros cúbicos día. Es decir, que a partir de este tubo de flujo están pasando, es decir, que hay una descarga del acuífero en este sector de 8.400 metros cúbicos día. Perfecto. Estoy suponiendo que este caudal de descarga está, valga la redundancia, descargando de manera completa en el río. Por supuesto que puede haber pérdidas. Si el nivel freático es somero, puede haber algo de evapotranspiración, puede haber descarga a otros puntos que no sean exactamente el río. Es una suposición, pero es un estimado relativamente adecuado y que, insisto, se utiliza mucho en proyectos de hidrogeología. Ahora voy con el caudal 2. Tengo otra vez que estimar el ancho 2 y la longitud 2. Ok, del ancho 2 voy a suponer pues que es un poco menor, simplemente para tener datos diferentes. Entonces en el tubo 2, qué sé yo, voy a suponer que el tubo 2 es de 650 metros, que sigo teniendo la misma relación de equipotenciales, 1300, 1200. Voy a suponer que la L es un poco menor al tubo 1, voy a suponer que es de 900 metros, y entonces aplicando la misma fórmula voy a tener un gradiente hidráulico muy similar. Y si esto también es de 120 metros cuadrados día, porque la transmisividad supongo que es homogénea, pues entonces ahora tengo un caudal subterráneo de 8.666 metros cúbicos día. Es decir, que por aquí hay una descarga ahora de 8.666 metros cúbicos por día. ¿De acuerdo? Muy bien. Si yo ahora sumo estos dos caudales, pues estoy obteniendo que en números cerrados, redondeando este número, los dos tubos de flujo están generando una descarga al río de 17.000 metros cúbicos por día. Entonces, estoy suponiendo que estos dos tubos están generando un caudal de 17.000 metros cúbicos por día. Y este valor es exactamente el caudal base. Es justo la descarga del agua al acuífero. Entonces, en este ejemplo, el caudal base de este río sería aproximadamente igual a 17.000 metros cúbicos por día. ¿De acuerdo? Esto es lo que eventualmente va a estar recibiendo este río por descarga del acuífero. Y no importa que a lo largo del año tengamos una época prolongada de secas. Evidentemente que si tenemos una época prolongada de secas, los niveles piezométricos van a descender y posiblemente no llegue a tener esta descarga, pero si el río y el acuífero están hidráulicamente conectados y sobre todo el acuífero es somero y libre, el río va a seguir teniendo un aporte del acuífero, que tal vez no va a ser exactamente de 17.000 metros cúbicos por día, pero va a ser una magnitud acercada a la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos suponiendo o lo que estamos analizando en este ejemplo es que, número 1, a partir de datos piezométricos, número 2, construyendo una red de flujo, y número 3, aplicando la ley de Darcy, es posible estimar el caudal base de un río, de una corriente superficial, de un arroyo, utilizando todos estos conceptos a partir de una red de flujo y utilizando esta metodología que se conoce como las metodologías de los tubos de flujo, donde necesitamos medir la anchura del tubo, la longitud de una equipotencial a otra equipotencial, y aplicando la ley de Darcy podemos hacer el estimado del caudal que está pasando por cada tubo de flujo y eventualmente, en nuestro ejemplo, el caudal que está descargando a un río. Si nosotros necesitáramos colocar otro tubo de flujo, lo podemos hacer. Entonces aquí podemos colocar un tercer tubo de flujo. Podríamos calcular un tercer tubo de flujo, porque aquí hay una magnitud que está descargando al río y que no estábamos considerando. Entonces eventualmente, sí, a esto le podemos llamar tubo 3 y completar el análisis.
Eventualmente el tubo 3 lo podríamos incluso dividir en dos. Pues claro que lo podemos dividir en dos. Y entonces este podría ser un tubo de flujo y este otro tubo de flujo. Podemos agregar tantos tubos de flujo sean necesarios para poder estimar el caudal de flujo de agua subterránea que está descargando, en este caso a un río. Pero exactamente esta misma metodología la podemos utilizar, por ejemplo, para analizar la descarga de agua subterránea a una obra civil en construcción, para calcular el caudal de descarga de agua subterránea en un tiro o en un socavón minero o en una serie de baterías de pozos petroleros. Es exactamente la misma metodología. Nos basamos en la construcción de una red de flujo. Para eso, por supuesto, que necesitamos pozos en los que podamos acceder en campo para medir la profundidad del nivel estático, que vamos a transformar con ayuda de la cota topográfica en carga hidráulica. Configuramos esta red de flujo y aplicamos la ley de Darcy. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la principal limitante para poder hacer este análisis, en este caso particular del caudal base, a partir de datos piezométricos, es que el modelo de flujo del acuífero sea darciano, ¿verdad? Es decir, que exista un flujo laminar con un número de Reynolds menor a 10 para que la ley de Darcy sea válida. Si llegamos a tener un flujo o un acuífero en el que no tengamos un modelo darciano, por ejemplo, se me ocurre una litología de un acuífero francamente fracturado o de un acuífero fuertemente karstificado, calizas karstificadas, basaltos fracturados, difícilmente vamos a tener una validez de la ley de Darcy y por lo tanto no podríamos aplicar esta metodología. Si el acuífero en cuestión es un acuífero alojado en arenas, en gravas, en depósitos clásticos, seguramente la ley de Darcy va a ser válida y podríamos aplicar esta metodología para poder analizar el caudal base de un río. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que haya quedado clara la metodología y seguiremos discutiendo a lo largo de estas clases, tanto semipresenciales como a distancia, la utilidad y la aplicabilidad de redes de flujo para estimar diferentes parámetros. Aquí me despido. Para cualquier duda, por favor, me pueden escribir por correo electrónico o dejar el comentario directamente en el video que les subo en este canal para que podamos tener una comunicación mucho más estrecha. Les agradezco su atención y estamos en contacto. Un abrazo a todas y a todos. Gracias.